Mejor a charlar con Arnaldo Dubín, que es miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Te dije, él me contó que de cada 3 personas que hoy van a la terapia intensiva, hay 2 que no vuelven a su casa. Y esto es dramático, están pasando cosas realmente terribles. Doctor Arnaldo Dubín, buenas noches. Pablo Dugan saluda, ¿cómo le va? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Es así de 3 que entran a la terapia intensiva, 2 no vuelven? Bueno, estos son datos que brindó la provincia de Buenos Aires durante la segunda ola. Estos datos son durísimos porque resultan inaceptablemente elevados, pero de alguna forma son paradigmáticos de la situación de colapso sanitario que estamos viviendo. O sea, Nosotros, estos datos no tienen que ver con la enfermedad, pero tienen que ver también con la saturación de los hospitales y de los sanatorios, ¿no? Que no están colapsados, pero están trabajando de una manera inaceptable. yo en realidad, por el contrario, pienso que están colapsados. Ah, bueno, sí, es una cuestión de Es, palabras. es importante definir qué es colapso, Claro, exacto. porque un extremo del colapso es que los pacientes se mueran en las calles sin ningún tipo de atención. Pero hay otras gradaciones. Y por colapso tenemos que entender una situación en la que los sistemas hospitalarios están desbordados, particularmente en su eslabón más débil, la terapia intensiva, por insuficiencia de recursos físicos, tecnológicos, humanos, de insumos y de medicación para satisfacer estas demandas acuciantes de la realidad epidemiológica que vivimos. Y el marcador es, lamentablemente, el aumento abrupto de la mortalidad. Y ¿Eso son tiene que ver con la emblemáticos situación? estos datos de la provincia de Buenos Aires. Vos decís que, Porque además, pero perdón, Arnaldo, si hubiera la mitad sí, de pacientes no pasaría esto. La mortalidad eh, no sería esta. definitivamente es así. Y esto que digo no es una opinión personal, sino que está basada en datos científicos muy fuertes. Por Qué ejemplo, bárbaro. hay un estudio de la Administración de Veteranos de Estados Unidos, publicado en JAMA Network hace pocos meses, en el que se demostró cómo el aumento de la tensión del sistema se asociaba a mayor mortalidad. La mortalidad prácticamente duplicaba cuando la internación por Claro. COVID se acercaba al 100%. Y nosotros, en un estudio que se va a publicar en poco tiempo en Lancet Respiratory Medicine, demostramos durante la primera ola algo parecido. Vos sabés bien, Pablo, que cuando aparece una enfermedad nueva, lo habitual es que la mortalidad disminuya a lo largo del tiempo porque los equipos médicos adquieren experiencia, Sí. conocimientos, surgen nuevos tratamientos. En este estudio, nosotros demostramos que el mes de ingreso fue un predictor independiente de mortalidad, de modo que si un paciente se internaba en octubre o noviembre, le iba mucho peor que en abril o mayo. Y Mirá esto vos, tenía que ver qué locura, precisamente con la tensión del sistema. qué Y locura. dentro de la tensión del sistema hay que incluir un aspecto que ahora es preponderante, que es la fatiga. La fatiga de los trabajadores de la salud, en especial de enfermeros, kinesiólogos, médicos y demás miembros del equipo de terapia intensiva, que estamos exhaustos. Y la fatiga no es solamente un sentimiento, no es algo que nos involucre a nosotros, si fuera así no tendría importancia. La fatiga incide directamente en el rendimiento. La fatiga hace que a los pacientes les vaya peor. Si vos salís a correr, llega un momento en que te cansás y por más voluntad que pongas, vas a correr más despacio. Sí. En terapia intensiva, la fatiga crudamente significa que los pacientes se mueren más. Qué bárbaro. Arnaldo, ¿qué pasa con la gente joven? También es otro fenómeno de esta segunda ola, ver en la terapia intensiva gente joven. Hoy escuché que hasta había bebés en terapia intensiva intubados, ¿no? Yo eso, la verdad, no tenía ni idea qué pasaba con el COVID. Bueno, yo de pediatría no puedo hablar, Ujú. pero en el hospital Garraham han comunicado que hay una internación muy alta, no solamente en salas comunes, sino también en terapia intensiva. Pero yo prefiero remitirme a la realidad que veo yo, que Sí, conozco directamente, y a diferencia de lo que ocurrió durante la primera ola, donde si bien veíamos gente joven, esto era en términos generales excepcional. Ahora lo cotidiano es tener pacientes
jóvenes, el promedio de edad ha bajado considerablemente, pero estamos viendo todos los días pacientes jóvenes de 20, 30 años, incluso sin enfermedades previas, que no solamente desarrollan formas graves, sino que incluso se mueren. Mira, dentro de lo que comunicó la provincia de Buenos Aires, durante la segunda ola fallecieron 15 mujeres embarazadas. De modo que estamos viviendo una situación que es muy difícil. Y frente al colapso del sistema sanitario, indudablemente, lo único que se podía hacer a la espera de las vacunas que ahora afortunadamente están llegando en grandes cantidades, son medidas restrictivas. De esto no hay ninguna duda. Arnaldo, nos quedamos muy preocupados, de verdad. Con la última, te hago, con esta cantidad de casos, ahora nos hemos amesetado un poco con la última restricción, pero con esta meseta de no bajar o de bajar muy lentamente, ¿cómo va a evolucionar? Medio obvia la pregunta, pero ¿cómo va a evolucionar la terapia intensiva? Mira, el alivio a la terapia intensiva no ha llegado aún. El alivio en la terapia intensiva vamos a tenerlo 3 o 4 semanas después que haya una disminución sensible, considerable en el número de contagios. Y yo sinceramente estoy muy preocupado porque a estas medidas restrictivas ha seguido una segunda fase y me preocupan muchas cosas. No solamente esta cuestión de la presencialidad que ha sido tomado como una bandera por los negacionistas, sino la absoluta falta de controles. Hoy ya los bares en la ciudad de La Plata, donde vivo, y en la ciudad de Buenos Aires, donde trabajo, estaban llenos de gente en su interior. Sí, y te digo, Pablo, hoy volví a hacer una cosa que hago siempre, para demostrar la decisión política de no controlar. En La Plata hice una denuncia en control urbano, precisamente por un bar que estaba lleno de gente. ¿Cuál fue la respuesta? Ninguna. No se toma ninguna medida. En definitiva, hay una voluntad política de no ejercer controles. Y esto puede tener efectos catastróficos. Gracias, Arnaldo. Un abrazo grande. Muy amable. Abrazo, Pablo. Bueno, el doctor Arnaldo Dubín, sabe, es el jefe de terapia intensiva de uno de los 2 sanatorios mejores de la República Argentina. Sanatorios mejores de la República Argentina. El señor tiene la terapia intensiva a su cargo. Sabe bastante.